En el mundo del deporte pueden pasar muchas cosas, como momentos divertidos o incluso locuras. Los reporteros, al estar cerca de esto para comentar lo acontecido en los diferentes campos de deportes, tienen que ver y pasar muchas cosas en su trabajo. Aquí te presento 10 momentos divertidos con reporteros deportivos. 1. Si bien en muchas ocasiones son los hombres quienes no pueden ocultar cuando están interesados en una mujer, hay casos que suelen llamar la atención, como el de esta reportera que mostró unos peculiares gestos mientras entrevistaba al fisiculturista Flex Lewis. Resulta que la periodista Stacey Thompson entrevistaba al fisiculturista en los camerinos, luego de que éste lograra el campeonato en Gran Bretaña. Durante el intercambio de preguntas se puede ver las expresiones de la reportera, que le queda mirando fijamente al fisiculturista, y también se puede notar cómo su voz cambia poco a poco, a tal punto que pareciera sentir una adrenalina por dentro. Earned victory mean to you at this very, very moment? Off stage, I don't want to cry again, but it's been a long road. 2. El boxeador de peso pesado búlgaro Kubrat Pulev se había destacado ante el rumano Bogdan Dinu, el cual se había alzado como ganador, pero eso quedó en el olvido luego de lo que hizo al finalizar una entrevista con una periodista. Pues posterior a la pelea, el luchador fue entrevistado en el programa Vegas Sport Daily por la conocida periodista Jennifer Rábalo, quien le preguntó por su victoria y si se merecía una oportunidad para competir ante el campeón mundial Tyson Fury. Pero Kubrat Pulev le respondió con un sí y a los segundos se acercó repentinamente a la mujer para darle un beso en la boca y salir rápidamente de la escena. La mujer quedó sorprendida con la acción del deportista y con una risa nerviosa dijo: "Jesucristo". Yes. Absolutely. All right. Thank you. Thank you. Jesus Christ. Yes. Absolutely. All right. Thank you. Thank you. Jesus Christ. 3. Laura Rutledge, reportera de cancha de ESPN, publicó en su cuenta de Twitter el momento preciso en que fue víctima de una dura tacleada por parte de dos jugadores de fútbol americano. Los equipos de Georgia y Massachusetts disputaban un partido cuando la reportera es repentina y brutalmente tacleada por dos jugadores que la embistieron, mientras informaba a un costado de la cancha. Por fortuna, el incidente no pasó a mayores. Incluso Laura Rutledge publicó en su cuenta de Twitter el video que de inmediato a las horas se viralizó. Absolutely trucked from behind. She's ready to do the hit. The whistles are being blown. Absolutely trucked from behind. She's ready to do the hit. The whistles are being blown. 4. En el béisbol es tradición, después de ganar un encuentro, agarrar el balde de algún líquido y echárselo encima a algún jugador. Pero tratan de hacerlo cuando esté distraído. Y qué mejor que cuando está dando una entrevista. Kay Langworth, periodista del canal Fox Sports, eligió al jugador equivocado para dar una entrevista, ya que dos jugadores apuntaban sus baldes a A.J. Pollard. El primer jugador apuntó bien y le echó todo encima a Pollard, mientras que el segundo lo lanzó de lejos y mojó todo, pero a la periodista. Ella se lo tomó con humor y trató de seguir normal con la entrevista, aunque estaba totalmente mojada. Clearly I did not win that game.
bus right now. I think that's what it is. 5. Fabricio Werdum es el campeón interino de peso pesado de UFC, con múltiples knockouts y presentaciones en su haber. Sabes que no es prudente pedirle una patada a esta bestia. Así que eso es exactamente lo que hizo el reportero Aaron Truth. En su afán de saber qué tan fuerte golpeaba un luchador profesional, el periodista le pide a Fabricio que lo golpee con su pierna, y este sin dudarlo le manda un golpe que según él fue con solo el 40% de fuerza, pero suficiente para dejar completamente adolorido al periodista. Durante la transmisión del partido entre los Boston Celtics versus los Chicago Bulls, la reportera de CSN, Abby Chin, haciendo un análisis del encuentro, hasta ese momento muy tranquila y sin darse cuenta, la mascota de los Chicago Bulls sale por detrás de ella y empieza a trolearla. Benny, la mascota de los Bulls, empieza a moverse de lado a lado haciendo un baile muy extraño, tratando de distraer a la reportera, pero ella ni cuenta se da. Pero esta no es la primera vez que le pasa. También le pasó con Bango, la mascota de los Milwaukee Bucks. Long and athletic, but perhaps the longest and most athletic is Giannis Antetokounmpo. This morning at Shoot Around, 7. Un reportero que trabaja para la cadena de deportes ESPN está informando en vivo desde un campo de fútbol, dando diferentes detalles con la gente de estudio. Entonces, de la nada y muy campante, llega un universitario y lo golpea con las dos manos en forma de cachetada, pero con crema en sus manos, interrumpiendo al reportero en el acto, cayéndole toda la crema en el ojo. El reportero, en su profesionalismo, siguió haciendo la nota. Los Angeles, California, where thousands of young athletes try to perfect their craft. Suck a dick! Oh, fuck, man. Los Angeles, California, where thousands of young athletes try to perfect their craft. Suck a dick! Oh, fuck, man. 8. Hayley Moore, periodista de deportes del programa británico The Race, pudo detener a un caballo enojado que galopaba hacia ella. El metraje muestra cómo uno de los caballos galopó directamente hacia la periodista. La mujer no se sorprendió y logró agarrar las riendas, habiendo recibido un golpe en la cara. Sin embargo, el caballo fue detenido por la periodista. Solo unos minutos después habló con el ganador del torneo. Al final resultó que la valiente mujer británica se ha estado comunicando con los caballos desde la infancia y sus hermanos son todos jinetes famosos. Goodness me, Hayley! Oh my! That deserves some sort of goodness me, Hayley! Oh my! That deserves some sort. 9. Este reportero, haciendo un pequeño reportaje sobre básquetbol, en un momento para terminar la nota, lanzó el balón hacia atrás, haciendo alusión de que la nota ha terminado. Pero desde mitad de campo encesta el balón en el aro. El tipo queda totalmente perplejo e incrédulo de esta simple hazaña. Tal vez él solo quería terminar la nota, pero después de esto lo único que hace es preguntar si en serio hizo el punto. Incluso le pregunta al camarógrafo si quedó todo grabado para creerlo, y el camarógrafo le responde que sí, pero ni así se lo llega a creer. Half-court shot that is now the talk of campus and beyond.
Are you kidding me? It went in. Did you see it? Yeah. Is that on tape? Yeah. That was perfect. You are kidding me. I'm going like this so I can get the goal in the background. It went 10. Este no es un reportero, es el presidente y director de operaciones de BBVA. Ángel Cano estaba presentando el trofeo de MVP al jugador de Detroit Pistons, Andre Drummond, pero torpemente dejó caer el trofeo. Los segundos posteriores al incidente son divertidos. Ángel Cano, que está tratando de reparar el trofeo de alguna manera, Andre Drummond, que realmente no sabe qué hacer, y Tim Hardaway, que salva el momento tomando el micrófono y tirando un chiste. Con suerte, el trofeo de jugador más valioso no se vio demasiado dañado debido al incidente. Andre Drummond. Andre Drummond. ESPN not top 10. Si te gustó, no olvides darle me gusta, suscríbete y activa la campanita y presionas en todas para estar al tanto de mis futuros videos. Aquí te recomiendo otros videos que quizás puedan interesarte.